Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. El mundo está en constante cambio y los roles de género también. Ser hombre o ser mujer cada vez se trata menos de estándares fijos. ¿Qué es ser hombre? ¿Cómo afecta el machismo a los hombres? Para este capítulo hablamos con Silvia Ramírez, coach de felicidad, con el psicólogo clínico Octavio Yepes, con el actor Juan Pablo Raba, con la periodista Matilde de los Milagros, con Juan Abel Gutiérrez, periodista y empresario, y con Santiago Molano, facilitador de procesos de desarrollo humano. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 101 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Yo no sé ustedes, pero tengo tusa de Juegos Olímpicos. Hace una semana fue la clausura y desde entonces siento un vacío. Por un mes se convirtió en costumbre madrugar para ver las competencias de natación, tiro con arcos, ciclismo o esgrima. La emoción de ver atletas de alto rendimiento compitiendo, pero especialmente ver a los deportistas colombianos ocupó mañanas y tardes enteras. Para el país y su delegación fue una competencia agridulce. Si por un lado no se ganaron la cantidad de medallas deseadas o que se han ganado en olímpicos anteriores, muchos atletas tuvieron actuaciones destacadas y quizás la más fue la del jovencísimo gimnasta cucuteño Ángel Barajas, que a sus apenas 17 años abrió el medallero colombiano con una medalla de plata. Las imágenes del joven atleta y de su entrenador fueron emocionantes. La lucha y el esfuerzo por ganar en un deporte tan técnico, casi siempre dominado por países como China, Rusia o Estados Unidos. Esta es la primera medalla en esa disciplina que gana Colombia. Pero la competencia también dejó otras estampas, como las quejas de muchos deportistas por lo inconvenientes que eran las habitaciones y camas de la Villa Olímpica. Por ejemplo, el equipo de básquet de Estados Unidos se alojó en un hotel de lujo fuera de la villa debido a que sus camas de cartón eran incómodas y pequeñas, y el nadador italiano Thomas Secón fue sorprendido durmiendo sobre una toalla en el césped de un parque porque prefería hacerlo allí que en las incómodas camas de cartón y el insuficiente aire acondicionado para el calor veraniego. Pero hubo otra postal menos curiosa y más bien triste, y fue la de la discriminación que vivió la boxeadora argelina Iman Khelif. La historia es la siguiente. Khelif competía con la boxeadora italiana Angela Carini, y a los 46 segundos de iniciada la pelea, luego de recibir algunos golpes de la atleta argelina, Carini se rindió y luego le dijo a la prensa que no había sido capaz de terminar el combate y que sintió un fuerte dolor en la nariz. También aseguró que nunca le habían pegado tan fuerte y que puso fin al combate porque no era capaz de continuar. Las declaraciones de la boxeadora italiana iniciaron la controversia y la atleta argelina fue expuesta al escarnio público cuando informaciones falsas difundidas en redes sociales aseguraron que Khelif era en realidad una mujer trans, es decir, un hombre biológico que se identificaba como mujer. Estas versiones falsas que especulaban sobre su género fueron rápidamente desmentidas. Iman Khelif en realidad sufre de un trastorno hormonal llamado hiperandrogenismo, producido por la secreción excesiva de andrógenos. Uno de los efectos más notorios de este trastorno es la virilización, que se refleja en signos de desfeminización como pérdida del perfil corporal femenino, tono de voz grave, hipoplasia mamaria o la falta de desarrollo normal del busto, alopecia y, más importante, el aumento de la masa muscular. Y a pesar de que muchas personas acusaron injustamente a la boxeadora, el Comité Olímpico Internacional la respaldó. Aunque para muchos es injusto que estas ventajas biológicas beneficien a unos pocos, nunca se ha dicho nada, por ejemplo, del tamaño de los brazos y pies del nadador Michael Phelps y otros casos en los que deportistas hombres gozan de ciertas ventajas biológicas para competir. Y es que en casi todos los deportes, especialmente en los olímpicos, categorizan no por capacidad, extensión de brazos o piernas, sino por el sexo biológico, es decir, en dos categorías, hombres y mujeres. Con esto se entiende que para participar de la categoría femenina la competidora debe tener cromosomas XX y para participar de la categoría masculina el competidor debe tener cromosomas XY, sin importar el peso, las apariencias, los trastornos hormonales o la identidad de género. Esta es una discusión amplia, vieja y compleja. ¿Qué hace que un hombre sea hombre o que una mujer sea mujer? La respuesta es diferente. No solo dependiendo de a quién se le pregunte, sino desde qué disciplina o área se responda. La biología tiene una respuesta,
la religión una diferente, la antropología otra, y así. Y con ese mismo debate nació otro, el de la feminidad y la masculinidad. El diccionario de la Real Academia Española se quedó corto para definir estas características, pues dice que la feminidad está relacionada con la mujer y la masculinidad con el hombre. Y aunque alguna vez esto fue así, hace un buen tiempo que no. Relacionamos lo femenino con lo delicado, cariñoso, sensible, recatado o dulce. Al respaldo de este concepto está la masculinidad, que usualmente se relaciona con dureza emocional, competitividad, con músculos y con barba. ¿Son la masculinidad y la feminidad rasgos estáticos, adquiridos o innatos del humano, dependiendo de su género biológico? Esto me dijo Matilde de los Milagros, periodista cofundadora de la revista Volcánicas. Yo creo que la masculinidad y la feminidad son categorías arbitrarias, culturales, que son creación del patriarcado, y que cuando se nos asigna un sexo al nacer, de acuerdo a nuestros genitales, se espera que los hombres y las mujeres tengamos características femeninas o masculinas. También hay algunas personas que hablan desde la espiritualidad, que hablan de la energía femenina y de la energía masculina, que a mí también me parece que es seguir encasillando y seguir categorizando ciertas emociones, características a una cosa y a la otra, cuando yo creo que en realidad somos los seres humanos un abanico de características humanas. Conozco muchos hombres que son sensibles, delicados, que son fuertes, pero no necesariamente en su corporalidad, y conozco muchas mujeres que tienen carácter fuerte, que les gustan los deportes, que les gusta hacer actividad física de fortaleza. O sea, conozco un mundo de excepciones a las reglas de lo que se califica como masculino o femenino. En mi vida personal, el papá de mi hijo me parece que tiene una manera de cuidar a nuestro bebé que incluso se podría categorizar como maternal. Entonces yo creo que nacemos con unas características de nuestra personalidad y la sociedad nos indica que eso es femenino o masculino. Y si nos salimos de ahí, entramos en una crisis creada por la misma cultura, en donde sentimos que no encajamos con lo que deberíamos ser. Entonces me parecen muy dañinas esas categorías. Yo creo que deberíamos poder hablar de cualidades humanas más allá de cosas masculinas o femeninas que se deban esperar de los hombres y las mujeres. Con el tiempo, estos conceptos tan binarios y fijos han ido cambiando. La imagen del hombre fuerte e insensible a emociones como la tristeza o la ternura quedó atrás. La masculinidad, entendida como el perfil de un hombre rudo, que abastece, que pelea y hace trabajos manuales que dejan ampollas en las manos, comenzó a cambiar. Hace solo unos años era normal que papás, mamás y abuelos le dijeran a sus hijos y nietos: "No llore, que los hombres no lloran". Y otros comentarios por el estilo que llevaban a muchos niños a guardar sus emociones y adoptar comportamientos que a la larga afectan su salud mental y emocional. Bueno, oye, pero no es para que chilles. ¿Usted no eres machito? Sí, soy machito. ¿Entonces por qué llora? Soy machito chillón. La masculinidad tradicional nos enseñó que ser hombre es ser tipos duros, que siempre tenemos el control para sentirnos con poder y que demostramos nuestras habilidades para ser competitivos y lograr estatus. Se nos enseñó que es el hombre quien provee y por lo tanto toma las decisiones importantes y está en control de la familia o de la pareja, apelando a argumentos como que así es la naturaleza, en donde es el macho quien caza. Aunque basta ver los documentales sobre leones, en donde son las hembras las que cazan, para darse cuenta de que no es así. Hagamos un ejercicio sencillo. Cierre los ojos y piense en el hombre más masculino que se le ocurra. Lo más probable es que sea físicamente fuerte, grande, barbado, un hombre exitoso en casi todo lo que hace, que se ríe ante el miedo y el peligro y no sucumbe a sus emociones. Todos estos rasgos se encuentran en lo que se conoce como la caja de masculinidad, un concepto que popularizó el educador y activista Paul Kivel y el Oakland's Men Project en la década de 1980, y que exploró un estudio de 2017 sobre las percepciones de la masculinidad de los hombres jóvenes en Estados Unidos, el Reino Unido y México. La caja de masculinidad se refiere a las estrictas expectativas que los niños aprenden que deben adoptar en su comportamiento, aspiraciones y perspectivas para ser considerados un verdadero hombre. Por ejemplo, con frecuencia la competitividad se considera más masculina que la compasión, o pensar por uno mismo se considera más típico de un hombre que buscar consejo, y esto hace que a los niños adolescentes se les enseñe que ciertas conductas los hacen más masculinos y otras los hacen parecer más femeninos o débiles. Y
y aunque las mujeres han sido las principales afectadas por el machismo de la masculinidad hegemónica, los hombres también hemos visto su lado negativo. La lista es larga. Por ejemplo, ha causado la pérdida de lo que conocemos como habilidades blandas y la capacidad de crear vínculos. Según la doctora Niobe Way, profesora de Psicología de la Universidad de Nueva York y directora del Laboratorio de Ciencia de la Conexión Humana, muchos hombres descubren que al final del día no hay nadie a su alrededor y que han quedado atrapados por una serie de reglas tácitas. Dice la doctora Way que cuando uno es hombre se supone que debe ser fuerte e independiente, y si conecta profundamente, especialmente con otros hombres, o si uno busca vínculos emocionales profundos, eso puede ser considerado poco varonil o poco masculino bajo esa lupa machista que predomina en nuestra sociedad. De acuerdo con una investigación publicada por la Asociación Americana de Psicología, los hombres que se consideran playboys o que tienen poder sobre las mujeres tienen más probabilidades de tener problemas psicológicos que los hombres que se ajustan menos a las normas tradicionalmente masculinas. Los autores del estudio hicieron un metaanálisis de 78 muestras de investigación que involucraron a más de 19.000 pacientes y que se centraron en la relación entre la salud mental y la conformidad con 11 normas que en general los expertos consideran que reflejan las expectativas de la sociedad sobre la masculinidad tradicional, como deseo de ganar, necesidad de control emocional, toma de riesgos, violencia, dominio, promiscuidad sexual, autosuficiencia, primacía del trabajo, poder sobre las mujeres, desdén por la homosexualidad y búsqueda de estatus. En general, encontraron que ajustarse a estas normas masculinas se asoció con resultados negativos en la salud mental de los sujetos. De acuerdo con uno de los autores de la investigación, abro comillas, la sólida asociación entre la conformidad con estas normas y las consecuencias negativas para la salud mental subraya la idea de que el sexismo no es simplemente una injusticia social, sino que también puede tener un efecto perjudicial sobre la salud mental de quienes adoptan estas actitudes. Cierro comillas. ¿Qué otros efectos en la salud mental de los hombres tiene la masculinidad hegemónica? Le trasladé esta inquietud a Octavio Yepes, psicólogo clínico, especialista en trauma complejo y trastornos mentales, y esto me contó. Cuando hablamos de masculinidad hegemónica estamos refiriéndonos a un hombre dominante frente a sus pares o sexo opuesto, que puede ser de una forma voluntaria o una forma forzada, natural o inconsciente. Trae unas consecuencias negativas en cuanto a la salud mental, ya que es una persona que generalmente está bajo estrés continuado, lo cual eleva los niveles de cortisol, que trae unas consecuencias negativas para la salud física. También tiene una supresión de emociones, ya que no puede mostrar debilidad. Entonces, frente a esta supresión de emociones, él no puede manifestar sus emociones que lo hagan sentir inferior frente a sus pares. Es una persona que es incapaz de pedir ayuda, porque eso también demostraría debilidad. Entonces, es una persona que trata de resolver todos sus problemas de una forma autónoma sin lograr este resultado generalmente. Muchas veces tienen comportamientos temerarios para poder demostrar esa masculinidad y esa fortaleza, asumiendo riesgos innecesarios que pueden poner en peligro su vida o las de otras personas. También eventualmente pueden ser violentos o pueden ser agresivos, porque es una forma también de manifestar su poder. Las relaciones interpersonales generalmente son disfuncionales, ya que para tener una relación funcional hay que poder manifestar emociones, y como estas personas generalmente no manifiestan emociones, pues las relaciones son muy disfuncionales. Eso les conlleva también a tener una autoestima bajo, porque al no poder manifestar esas emociones entran en unos estados de depresión o de ansiedad, donde muchas veces inclusive pueden llegar a tener intencionalidad suicida o actos suicidas, pues debido a que no pueden manejar esas emociones negativas y la incapacidad de pedir ayuda. Entonces muchas veces terminan también con el suicidio. Recientemente vio a la luz un podcast interesante con un nombre que ilustra muy bien este tema: Los hombres sí lloran. En este programa, el actor Juan Pablo Raba tiene conversaciones con invitados sobre la salud mental de los hombres y el efecto del machismo. Absolutamente, y a veces creo también que tiene un poco que ver con el patriarcado, ¿sabes? Con lo que nos han dicho que tenemos que ser. Que el hombre no puede ser débil. ¿O no, tenemos que ser fuertes, churros, estar casados con una hembra, tener el carro último modelo y tenemos que tener billete, ¿no? Y cualquiera de esas cosas que no esté encajada, entonces uno es una hueva. En su programa, Raba habla sobre lo que se conoce como nuevas masculinidades. No se asuste por el término, porque no es más que desafiar las nociones tradicionales de masculinidad de las que hablaba en un principio.
y según las cuales debemos ser inquebrantables, rudos y proveedores, y que nos ha causado problemas a nosotros también. Según la psicoterapeuta y escritora británica Susie Orbach, los hombres necesitamos restablecer nuestra relación con la masculinidad. Orbach dice que el poder, el privilegio y el prestigio, las ventajas de la masculinidad tradicional, han impedido que los hombres aceptemos la vulnerabilidad y la inclusión como puntos fuertes. Y es que a los hombres se nos educa para que seamos protectores, combatientes y proveedores económicos. Mientras tanto, a las mujeres se les educa para que cuiden a los demás, para que sean parteras de sus necesidades. En la década del 70 se iniciaron enormes cambios entre mujeres y hombres que dieron lugar a las nociones de género que se están ampliando hoy en día. El feminismo ha sido imparable y han sido las mujeres quienes precisamente tienen esa necesidad de luchar por la igualdad, rompieron con los estereotipos y los roles que les fueron impuestos. Y mientras tanto, los hombres seguíamos aferrados a los roles tradicionales, lo que trajo más presión cuando las crisis económicas, el desempleo, el peso de las guerras seguía sobre nosotros. Según Leticia Magaña, del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana de la Universidad Tecnológica de Monterrey, las nuevas masculinidades proponen replantear la idea de masculinidad y desaprender los roles de género adquiridos durante toda la vida y que se han perpetuado a lo largo de la historia. Este replanteamiento supone también reconocer los privilegios que tenemos solo por ser hombres y la forma en la que esos privilegios nos han hecho la vida más fácil. Según explica Magaña, abro comillas, para muchos hombres no es fácil pasar de un estatus de privilegios a un estatus de igualdad, pues implican mayores responsabilidades en la construcción de una sociedad sustantivamente más justa, digna y con perspectiva de género. Cierro comillas. Quise hacer un ejercicio y busqué a dos amigos hombres, el actor Juan Pablo Raba, del podcast Los Hombres Sí Lloran, y a Juan Abel Gutiérrez, productor de este podcast, para que me contaran qué privilegios creen que han tenido solo por ser hombres. Esto me contaron. Creo que el privilegio que todos los hombres hemos tenido en la vida es la oportunidad. Y es que desde que nacemos hombres nos hacen saber que tenemos la oportunidad de hacer lo que queramos con nuestras vidas, de optar a cualquier cargo, de ser atletas, militares, políticos, dueños de compañías, etc. Y solamente el hecho de saber que tenemos esa oportunidad creo que nos hace privilegiados. Afortunadamente, eso está cambiando. La sociedad se está volcando a ser más equitativa para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Pues Roberto, en todo, en sueldos, en puestos, en negocios, en todo he tenido privilegios solamente por ser hombre. Pero se me ocurre un caso particular que denota muy bien del machismo que está instalado sobre todo en el mundo empresarial. Yo hace 5 años decidí renunciar a mi empresa, dejar de ser el director general. Se me ocurre ofrecerle el puesto a mi esposa Isabel, ella acepta y debo decir que desde ahí la empresa ha crecido más que cuando yo estaba, los talentos son retenidos mejor que cuando yo estaba, en fin, ha sido una mejor empresa con el cambio pues de liderazgo, pero al comienzo costó muchísimo trabajo porque varios clientes, sobre todo hombres, se negaban, se resistían a ese cambio, a que el director fuera una mujer y me seguían llamando a mí para solucionar problemas, para hacer campañas, incluso momentos en donde me llamaban a felicitarme por campañas en las que yo no tenía nada que ver. Entonces eso denota bastante bien el machismo que está insertado sobre todo pues en el mundo del liderazgo y que eso pues tiene que cambiar. Pero no piense en la nueva masculinidad como una tarea. La masculinidad no tiene por qué ser restrictiva. El podcast Life Kit de NPR, la radio pública de Estados Unidos, publicó una lista de consejos para comenzar a redefinir la masculinidad en sus propios términos. El primero es luchar contra nuestros valores preestablecidos, cuestionar nuestras propias suposiciones. Para esto, el periodista y escritor sobre masculinidad Thomas Page McBee recomienda hablar con otro amigo hombre sobre sus ideas y alentar a otros a que se cuestionen esa caja de masculinidad. Un segundo consejo es que observe y sea consciente de cuando la ira o la rabia están reemplazando otros sentimientos. ¿Recuerda la ya citada frase, los hombres no lloran? Este pensamiento está haciendo que muchos niños que crecen con esta mentalidad se enojen cuando un sentimiento de tristeza les sobreviene.
De acuerdo con Frederick Joseph, activista y autor de libros bestsellers sobre masculinidad, esa persona, en lugar de analizar cómo se siente realmente al respecto, se enoja. ¿Cómo puede una nueva masculinidad ayudarnos a ser más felices? Le pregunté a Silvia Ramírez, coach de felicidad. Escuchemos lo que me dijo. Roberto, desarrollar una nueva idea de la masculinidad, eso es, haga de cuenta, como actualizarle el sistema operativo al celular. El aparato sigue siendo el mismo, por fuera sigue viéndose igual, pero por dentro tiene unos comandos completamente distintos que le permiten funcionar mejor. Lo mismo ha ocurrido, porque es que ya está ocurriendo con los hombres que se están animando a entender que si se muestran más sensibles, más humanos o más vulnerables, no solo no son menos respetables, sino que por el contrario pueden disfrutar más de la vida. Porque ese cuento rígido de que hay una única manera de ser un varón, y vea, aquí perdone el ejemplo que seguramente va a ser incómodo, pero es intencionalmente incómodo para que se entienda bien. Esa rigidez en el concepto de qué es ser un hombre es una modalidad de estreñimiento mental. Estreñimiento mental. Entonces, en resumen, una nueva idea de la masculinidad, claro que puede traer mucha más felicidad a la vida de los señores, porque eso es, pongamos, como que vaya usted en un viaje largo y el cinturón del pantalón le quede apretado. Animarse a permitirse ser más cosas, eso es como soltarle un puntico al cinturón del pantalón y el viaje que usted está haciendo va a ser el mismo, pero con toda seguridad usted la va a pasar mejor. La cuestión en últimas es esta: si nos animamos entre todos a actualizar lo que entendemos por masculinidad, con toda seguridad todos la vamos a pasar mejor. En el fondo, las nuevas masculinidades tratan concretamente de no ser hombres machistas. Una tercera recomendación para repensar nuestra masculinidad es reconsiderar nuestros modelos a seguir y el potencial que tenemos para ser uno. Y es que en la era de los influenciadores, la tendencia de los macho alfa ha ganado espacio entre los jóvenes. Hoy me gustaría hablarte sobre 10 hábitos diarios de un macho alfa. Y es que el primer hábito diario es date una ducha de agua fría. Esto es algo que se habla mucho dentro de la comunidad del crecimiento personal. ¿Cómo ser un hombre intimidante y frío? 1. Camina como si no te importara quién es el jefe. 2. Quédate quieto después de una falta de respeto. 3. No muestres emociones. Reglas de un mítico alfa. 1. Nunca regreses con la mujer que algún momento te traicionó. 2. Jamás dejes que una mujer te falte al respeto, mucho menos otro hombre. Personajes como Andrew Tate se han convertido en un éxito en redes sociales. Y si usted tiene la fortuna de no saber quién es, yo le cuento. Andrew Tate es un influenciador británico, expeleador de kickboxing y que se autodenomina misógino, que se ha enriquecido vendiendo cursos sobre interacción con hombres y mujeres. Varias de sus cuentas en redes sociales han sido cerradas por incitación al odio y más recientemente, junto con su hermano, fueron detenidos por la policía de Rumania acusados de delitos sexuales y explotación de personas. Las denuncias en su contra que han hecho varias mujeres incluyen violaciones violentas, grave asalto físico y conducta controladora y coercitiva. Como se habrán dado cuenta, es todo lo contrario a un hombre ilustre. Lo más preocupante de todo esto es que Tate ha sido un modelo a seguir para muchos hombres, jóvenes y niños, que quieren ser lo que se conoce como un macho alfa, que no es más que el modelo clásico, diría que jurásico, de macho, de masculinidad. Según reportó el diario británico The Guardian, las escuelas de todo el país dicen que Tate es una figura famosa entre sus alumnos y muchas escuelas están dando formación a los profesores sobre cómo hablar de él con los estudiantes. Otras instituciones educativas están celebrando asambleas especiales o utilizando lecciones personales de educación social y sanitaria para alentar a los estudiantes a cuestionar el contenido que publican. Michael Conroy, quien trabaja con los chicos sobre estos temas, le dijo a The Guardian que los algoritmos hacen posible que alguien como Tate sea muy conocido por los chicos de entre 14 y 18 años. Y es que uno de los pensamientos que el influenciador ha llevado a las mentes de muchos niños y jóvenes es que las mujeres son inferiores a los hombres. Una profesora de una escuela primaria del norte de Londres le aseguró a ese medio que los niños más vulnerables y socialmente incómodos son los que se ven atraídos y reciben un sentido de pertenencia a algo que es muy peligroso.
La docente describió a un niño de 10 años extremadamente vulnerable, que elogia a Tate y repite como un loro sus ideas viles como algo aterrador. Y dijo algo muy cierto: las lecciones de respeto que imparten las escuelas no pueden competir con la oleada de misoginia que hay en Internet. La misoginia ha llevado a casos extremos y terribles, como violencia física y violaciones contra mujeres. También ha dado paso a lo que se conoce como cultura de la violación, que es una cultura donde la violencia y el abuso sexual se normalizan y se minimizan. La misoginia, el desprecio hacia las mujeres o creer que son inferiores, está asociada con un mayor apoyo a la violencia contra las mujeres y la disposición a utilizar la violencia. De acuerdo con la ya citada terapeuta Susie Orbach, abro comillas, el machismo no nos pone a las mujeres en nuestro lugar. Ese barco ya zarpó. Ha ofrecido una atracción fundamentalista que nos pone en peligro a todos, hombres, mujeres, niños, personas no binarias y trans. Cierro comillas. Para Orbach ya es hora de una nueva conversación que abra la puerta para hablar de la vulnerabilidad y la crianza como algo esencial para todos nosotros y como un aspecto de fortaleza, como un antídoto contra la toxicidad. La pregunta del millón siempre ha sido: ¿qué podemos hacer los hombres para ser menos machistas? Y aunque muchos hombres adultos intentan hacer su juiciosa tarea, el ejercicio está en criar nuevas generaciones de hombres y de nuevas masculinidades. Por eso busqué a Santiago Molano, facilitador de procesos de desarrollo humano, y le pedí que nos contara cómo podemos hacer que las nuevas generaciones de hombres tengan una masculinidad más sana. Esta es su respuesta. Para que los que vienen tengan oportunidades distintas a las nuestras, lo primero que creo que se necesita es honestidad de nuestra parte. Compartir con franqueza y humildad lo que ha funcionado y no para nosotros. El peso tan grande que hemos cargado de esta herencia de asociar la masculinidad con no mostrar los sentimientos, con la agresividad, con la imposición, con la territorialidad, con la opresión del otro y con la competencia. Creo que en la medida que los que hemos ido abriendo camino y que ya en unos años no estaremos aquí, nos corresponde es reflexionar y corregir para que los que vienen tengan nuevas posibilidades, darnos la posibilidad de explorar esa parte de nosotros que hemos tenido tan castrada y entender que al final la fortaleza, el tesón, la valentía son para cuidar, proteger, defender y tratar de hacer un mundo diferente para todos. Así que creo que es clave desafiar nuestros propios paradigmas, nuestras propias posturas y permitirnos ser hombres diferentes para que los que vengan puedan ser hombres nuevos. Es grande la tarea que nos queda para vivir una masculinidad más sana con nosotros y que sea más responsable con las mujeres. Tener futuras generaciones más felices pasa también por educarnos y educarlas en el cuidado propio y ajeno y en repensar nuestros roles en la sociedad. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 101 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.